Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús, siempre esperándonos a que vengamos a Él con un corazón dispuesto. El tema para hoy en la enseñanza, en la Escritura de Dios, es una pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? La palabra del Señor nos enseña lo siguiente. En el capítulo de Mateo capítulo 5, el verso 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 8. Y está hablando Jesús de las bienaventuranzas. Y dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi amigo, mi hermano, tenemos que hacernos una pregunta nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está limpio o está contaminado? La palabra del Señor nos enseña en Génesis, antes del diluvio, cuando Dios vio que los pensamientos del corazón en el hombre eran de continuo al mal. Y entonces Dios decidió exterminar de la faz de la tierra al hombre. Sin embargo, un hombre llamado Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Noé era recto delante de Dios, era limpio, estaba siempre pensando en lo que Dios iba a hacer en su vida. Nuestra condición de hombre, ciertamente, en ocasiones es nuestros pensamientos que tiendan a lo malo. Porque viene el tentador, porque viene el enemigo de nuestras almas. Pero Jesucristo nos dio la oración modelo en el Padre Nuestro. Y una de las peticiones que Dios nos permitió hacer en oración es: guárdanos de la tentación. Guárdanos de la tentación, líbranos del mal. El Padre Nuestro en la porción final hace esa petición: guárdanos de la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Mi amigo, mi hermano, bienaventurados los de limpio corazón. Y entonces hay un salmo que nos enseña esta porción de la Escritura, y es el Salmo 24, y habla de que Dios hizo todas las cosas, y de Él es la tierra y su plenitud, y todos los que en ella habitan. Y nos dice Salmo 24, verso 1 en adelante, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó, dice, sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y viene una pregunta que Dios hace: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es, en el verso 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor nos enseña
que nosotros tenemos que decir verdad. No podemos vivir en la mentira y en el engaño. Porque Cristo a su tiempo murió por nosotros. Y Cristo antes de morir dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y entonces estas palabras concuerdan con el Salmo 24. ¿Quién estará delante de Dios en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, mi amigo, mi hermano, la pregunta es, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que traemos en nuestro corazón? Porque de lo que traigamos en el corazón, de eso vamos a hablar. La palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y el hombre, si siembra mentira, va a cosechar mentira. Si siembra engaño, va a cosechar engaño. Si siembra verdad, vivirá en la verdad y cosechará la verdad, y la verdad lo hará libre. Mi amigo, mi hermano, hay una porción de la Escritura que nos enseña lo siguiente. Algo que contamina el corazón es lo que sale por nuestra boca. Y dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, lo siguiente. Y habla Dios en el verso 10 y dice lo siguiente. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino más bien lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dice aquí la Escritura, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. ¿Cuál fue la parábola? La parábola fue lo siguiente. Dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la litrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias. Estas cosas son, dice, las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué Dios les dijo esto? Porque los fariseos, los escribas, le preguntaban al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué violan? Porque violan las tradiciones. Porque era tradición que ellos se lavaban continuamente las manos para no contaminarse. ¿Sí? Pero Jesús les decía, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque la pregunta que les hacían a Jesús era, verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen.
Mi amigo, mi hermano, lavarse las manos está bien, porque tenemos que cuidar de no traer infección a nuestro cuerpo. Pero ellos tenían una tradición, y la tradición se hizo como una ley para ellos. Y entonces enseñaban mandamientos de hombres. Y Jesús les dijo, no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino aquello que sale por la boca, esto contamina al hombre. Porque sale del corazón. Y entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que pensar antes de hablar. Y tenemos que analizar nuestros pensamientos. Si estos pensamientos que salen del corazón son puros y son verdad. ¿Son pensamientos de bien o son pensamientos de mal? Y de acuerdo a la respuesta que usted y yo tengamos, si son de bien o son de mal, eso es como está nuestro corazón. De acuerdo a cómo está, entonces nosotros hablaremos. Y Jesús decía en Lucas capítulo 6, Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos atesorado en nuestro corazón? Es tiempo de hacer un alto en el camino y volvernos a Dios, y Él se volverá a nosotros. Pecadores que somos, tenemos que limpiar nuestro corazón y nuestras manos para poder ver a Dios, para poder recibir en el arrepentimiento de nuestro corazón las bendiciones, las bienaventuranzas del reino de Dios y principalmente la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que limpiar este corazón. Tenemos que dejar que la palabra de Dios more en abundancia, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios nos limpia a través de las enseñanzas y los mandamientos de una palabra que salió de la boca de Dios. Y por eso la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura que todo lo hizo bueno en su tiempo. ¿Pero por qué se corrompió? Porque entró el pecado, entró la malicia, entró la maldad. Todas aquellas cosas que son aborrecibles delante de Dios. El pecado que vino a ser sembrado por el enemigo de nuestras almas. Y por cuanto todos pecamos, porque hicimos lo malo en desobediencia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Cristo Jesús murió en su tiempo por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que creamos en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, el que pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, el que vino y derramó su sangre en la cruz y limpió nuestras manos y nuestro corazón. Y esta es la fe, esta es la palabra que ahora nosotros creemos y que predicamos. Mi amigo, mi hermano, la palabra de Dios es efectiva. Dice Romanos capítulo 2, verso 5 lo siguiente. Hablando Cristo Jesús a través del Evangelio. Y nos habla porque la palabra de Dios siempre está ahí.
capítulo 2 de Romanos, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando no nos arrepentimos de todo corazón de lo malo que hemos sido y de las malas obras y de la mentira en cual hemos vivido, entonces viene un justo juicio de Dios. Y entonces, a través del tiempo, de la vida que Dios nos ha dado, atesoramos en nuestro corazón ira para el tiempo de la ira, en la manifestación del justo juicio de Dios. Porque Dios va a juzgar a vivos y a muertos, de acuerdo a sus obras, y Él pagará. Y entonces, mi amigo, mi hermano, Cristo decía, el buen hombre del buen corazón saca su buen tesoro, pero el hombre malo del corazón malo saca el tesoro malo. ¿Qué estaremos atesorando en estos días, en nuestros tiempos? ¿Estaremos atesorando la ira para que en la ira venidera de Dios nos juzgue y nos pague de acuerdo a nuestras obras, sin salvación, sin esperanza? ¿O estamos atesorando lo bueno, lo agradable, lo perfecto en la palabra de Dios? Y usted puede preguntarse, ¿y cómo? ¿Dónde está la palabra de Dios? Y la palabra de Dios siempre está ahí. Y dice lo siguiente, capítulo 10 de Romanos, del verso 8 en adelante, nos dice lo siguiente. Mas, ¿qué dice la palabra de Dios? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Una palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si tan solo creyéremos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, el que vino, el que murió por usted y por mí, y que Dios lo levantó con poder en el Espíritu Santo de los muertos y que ahora vive. Entonces, si creemos esto, estaremos trayendo a nuestro corazón la salvación en Cristo Jesús. Y continúa la Escritura diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. ¿Y qué tenemos que creer en nuestro corazón? Que Jesús es el Señor, el que murió por nosotros. Y que tenemos que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que gobierna nuestras vidas, el que murió en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Y tenemos que declararlo delante de los hombres, porque dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y estas son las riquezas del Evangelio, las riquezas del reino de Dios, las riquezas de la justicia de Dios, que se revela al hombre por fe y para fe en Cristo Jesús. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Porque cuando venimos a Él, tenemos que tener la convicción en nuestro corazón de que Él es real, de que Él vive, de que Él es el Señor del cielo y de la tierra, que gobierna nuestras vidas, porque de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita. Mi amigo, mi hermano, si nuestro corazón no nos reprende, dice la Escritura, mayormente es Dios, que es el que escudriña los corazones,
y nos guía al arrepentimiento a través de su Santo Espíritu. Porque Dios a su tiempo murió, pero no nos dejó huérfanos. Él resucitó y envió a su Espíritu Santo para que Él nos guíe en toda verdad y en toda justicia. Y en esta palabra de Dios tenemos esa esperanza. Y dice Santiago capítulo 4 en el verso 8. Dice, acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Por qué de doble ánimo? Porque en el corazón del hombre que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su suficiente Salvador, siempre anda buscando en la idolatría del hombre, en la mentira del diablo, aquello que es engañoso, y vive de acuerdo a sus pensamientos, vive de acuerdo a las enseñanzas y mandamientos de hombre, pero después viene y pide a Dios que lo guíe, que lo guarde, que lo proteja, sin haber aceptado a su Creador como su Salvador. Y entonces a veces tiene fe y la usa en la fe en el Hijo de Dios. Pero también esa fe la usa en las creencias del mundo, en la vanidad de su mente. Y entonces se anima a creer en Cristo, pero se desanima después no haciendo las cosas que Dios manda. Y Jesús nos dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Somos imprudentes. Y Cristo nos dice, el que hace lo que yo les digo, lo consideraré a un hombre prudente, que fundó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, tempestades. Y entonces el río pegó contra aquella casa, pero aquella casa permaneció, porque estaba fundada en la roca. Ese es el hombre prudente. Pero aquel que oyó la palabra de Dios y no la obedece y no la hace, a esta persona la compararé como un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena. Y entonces vinieron ríos, tempestades, vientos y dieron contra aquella casa. Y fue grande la ruina y su casa no permaneció. ¿Por qué razón? Porque cuando venimos a Cristo Jesús, venimos a la palabra. Y la palabra de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice Cristo, mas mi palabra no pasará. La crea usted o no la crea, la crea yo o no la crea, esta palabra se va a cumplir y se cumple todos los días de nuestra vida. Todos los días vemos el cumplimiento de la palabra, aunque no la sepamos. Porque en el reino de Dios y su justicia, cuando lo buscamos, vienen las bendiciones. Pero si estamos fuera de Cristo, ciertamente el mal y el pecado está a la puerta del corazón. Y el hombre está indefenso ante los dardos de fuego del maligno. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que someternos a Dios. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y entonces el maligno va a huir de nosotros. La palabra del Señor nos dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, si no la hacemos, si no creemos, entonces estamos expuestos a las acechanzas del diablo. Mi amigo, mi hermano, tenemos que tener una conciencia limpia, las manos limpias, el corazón limpio. ¿Cómo? Dice, acercados a Dios,
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Dice, afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos que venir a Dios arrepentidos. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle, perdóname, límpiame, sálvame. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Creo en que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Límpiame de todos mis pecados con tu preciosa sangre. Esa es la manera en que nosotros podemos limpiar nuestro corazón y limpiar nuestras manos que están contaminadas. Mi amigo, mi hermano, el Señor Dios Todopoderoso espera que todos procedamos a un arrepentimiento genuino de corazón. ¿Para qué? Para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él va a venir por su pueblo, un pueblo que es limpiado con la sangre del Cordero. Y luego dice la palabra del Señor, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Tenemos nosotros que quitar la envidia. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y nos reprende el Señor y nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos alegra celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y nos dice, limpien sus manos y su corazón. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor nos ayude a entender qué es lo que tenemos que hacer y caminar en Cristo Jesús para poder tener un corazón limpio, agradable al Señor. Este es su programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos. Sí, amén.